En este vídeo comentaré cuestiones concretas acerca del trabajo de generación de una base de datos a partir de un cuestionario y posterior análisis. Este sería el índice base que debería tener este trabajo, con un título, un índice. En la introducción tendríamos que pensar claramente cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Voy a poner como ejemplo el trabajo que hicieron algunos alumnos hace el año pasado, en el que trabajaban cuáles eran las percepciones, como veis aquí, del sistema educativo universitario por parte de alumnos versus profesores. Ese fue su objeto de estudio y el valor añadido es que ellas creaban un cuestionario dirigido tanto a profesores como a estudiantes para preguntarles sobre algunas percepciones que tenían del trabajo en la carrera. En la carrera me refiero al grado. En segundo lugar, siempre en este tipo de trabajos vamos a tener que establecer las hipótesis. Por ejemplo, una de las hipótesis que ellas planteaban era que la asistencia a tutoría se hacía sobre todo cuando el estudiante era repetidor. Y con los datos que recabaron, pues refutaron o no esta hipótesis. Para ello, antes de proceder a eso, tenemos que establecer cuál es el estado de la cuestión, es decir, qué se ha escrito en la literatura a nivel internacional o nacional sobre todos estos temas. La metodología va a ser bastante fácil en el sentido de que, fácil quiero decir que no tiene misterio, luego ya veréis que sí que tiene trabajo, hay que diseñar un cuestionario, en un anexo pondremos todas las variables y para que os hagáis una idea, este fue el cuestionario en un formato de Google Form en el que con diferentes tipos de preguntas y diferentes tipos de respuestas, posteriormente y tras lanzar el cuestionario a alumnos y estudiantes, recabaron toda esta información que luego se podía analizar a través de Excel y de Stata en este caso. Como veis aquí, tienen todos los resultados tanto para estudiantes como para profesores. Por tanto, esta es la idea con el tema que vayáis a elegir. También tendréis que describir los datos recogidos, recoger datos, descargarlos, depurarlos, recodificar variables e identificar problemas en datos. Y esta será probablemente la parte que más os cueste. A partir de ahí habrá que calcular unos descriptivos, la media, la varianza, las frecuencias y hacer un análisis que será adaptado a lo que el estudio necesite, un análisis univariante, bivariante o multivariante. A continuación, habrá que responder a las hipótesis con los resultados que habéis obtenido y con lo que ha dicho la literatura previamente, y cerraríamos con las conclusiones, el objetivo del trabajo que hemos hecho, los resultados, limitaciones y demás. Obviamente, en nuestro caso, en primer lugar, tendremos que decidir el tema sobre el que vamos a hacer el cuestionario y ver cuál es el objetivo real de nuestro trabajo y lo que queremos añadir. A partir de ahí formularemos nuestras hipótesis antes de generar el cuestionario en sí. En cuanto a la forma de trabajo, es importante que sepáis que yo siempre voy a trabajar con control de cambios, es decir, me vais a entregar una versión de un trabajo como versión 1 y posteriormente cuando introduzcáis nuevos datos, por ejemplo aquí, vais a activar el control de cambios y os voy a poner un comentario. Por ejemplo, aquí me falta no sé qué, no sé cuánto. Activáis el control de cambios, lo escribís, yo veo si me parece correcto o no para el comentario que os he hecho y a partir de ahí podéis aceptar ese comentario y por tanto esa parte ya estaría vista y con mi ok. Cada entrega que me vayáis haciendo es siempre sobre el mismo documento de Word, de las partes que tienen que ver con el informe como tal, y lo vais añadiendo con este control de cambios, ¿vale? Añadís el texto, por ejemplo, si habéis hecho el apartado 3 y empezáis con el 4, algo totalmente nuevo, eso va sin control de cambios. Pero si yo luego os comento los resultados, ya ahí, si metéis, por ejemplo, un cambio en los descriptivos, tienes que cambiar este resultado, vale, perfecto, lo cambio y te pongo, María, aquí está el cambio y yo lo veo con el control de cambios. Si lo acepto es que está todo bien, si no lo acepto es que todavía tienes que cambiar algo, ¿vale? Y a cada extra que añadáis, de texto adicional, por ejemplo, luego añadís la discusión, lo que vamos a hacer es llamarlo versión 1, versión 2, versión 3, versión 4 y así sucesivamente. Esta forma de trabajo es muy importante que la tengáis en cuenta porque nos va a facilitar mucho la vida a la hora de entendernos en cuanto al trabajo.
Y por último, quiero reiterar el tema de ser cumplidores con nuestros compromisos. Y hasta aquí la explicación sobre el tema que vamos a trabajar en este proyecto.